Dios les bendiga en esta tarde. El Señor sea con cada uno de ustedes en este día domingo. Estamos reunidos para escuchar palabra de parte del Señor. El Señor sea con nosotros. Él prepare nuestro corazón, nuestra vida para recibir su palabra. El Señor prepare nuestro corazón para que sea tierra fértil donde la palabra caiga y la palabra pueda germinar. Recuerda que te he comentado muchas veces que la palabra de Dios es espada de doble filo. ¿Pero por qué es espada de doble filo? Porque cuando entra, corta hasta lo más profundo de nuestro ser. Y cuando sale, también tiene el poder de cortar. ¿A quién va a cortar? Cuando de tu boca salga la palabra que en un momento a ti entró a liberarte, va a salir esa palabra para poder también liberar a otros, y esta vez va a salir desde tu boca. Dios te bendiga. Vamos a escuchar la palabra en este día de boca de nuestro hermano Ricardo. Él es quien trae el mensaje en este día. Amén. Te dejo con nuestro hermano para que él pueda ser ministrando la palabra del Señor para nuestras vidas. Bendiciones. ¿Sí? ¿Estamos al aire? Estamos. Vamos a ver. Les saludo, hermanos, en el amor del Señor. Que ustedes sean fortalecidos, que sus mentes sean abiertas para poder recibir la palabra que el Eterno quiere entregarnos el día de hoy. Que sea de gran edificación en nuestras vidas. Usted es poderoso, usted es misericordioso, para usted no hay nada imposible. Usted es el que hace fuerza sobre nuestras vidas, Padre, ayúdanos. Ayúdanos a fortalecernos, a poder avanzar y a poder seguir adelante todo lo que Él quiere entregarnos en esta tarde. Primero que nada, la palabra se va a encontrar en 2 de Timoteos, capítulo 1, versículo 9. Vamos a leerlo en la versión nueva versión internacional, ¿ya? La cual dice: pues Dios nos salvó, dice, y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. ¿Ya? Vamos a estar leyendo el libro Segunda de Timoteo y Primera de Timoteo y algunas citas bíblicas que vamos a ir mencionando. Pero primero que nada, como siempre les digo, mis hermanos, vamos a llevar un contexto, una realidad de lo que se está predicando. Para que podamos entender de qué se trata, primero que nada deberíamos preguntarnos quién es Timoteo, ¿ya? Y por lo que vemos aquí en la carta que le están enviando, que se le envía a Pablo, porque Pablo es el que envía esta carta, dice: a mi querido hijo Timoteo, que Dios, el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. ¿Ya? Por lo que vemos aquí es hijo espiritual de Pablo, Timoteo, quien nos está enviándole una carta y está diciéndole algo. Y como leíamos en su palabra, decía: pues Dios nos salvó y nos llamó, dice, a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor, dice, en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. ¿Ya? Vamos a hacer lectura de unos primeros versículos para que empecemos a darle contexto y para que podamos entender qué es lo que Dios nos está hablando en esta tarde. ¿Ya? Al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, con una conciencia limpia, dice, como lo hicieron mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunices, y ahora, dice, te anima a ti. De eso estoy convencido. Aquí vemos que Pablo le está diciendo a Timoteo que se dé ánimo, que se anime, que él siga, que él tenga la fe que él primero vio en su abuela,
que era Loida, y a su madre Eunices. Aquí vemos, porque yo buscaba y trataba de saber los orígenes de esta familia, y por lo que encontré, sabía yo que la madre y la abuela eran judías, eran de descendencia hebrea, y el padre, por lo que entiendo, era griego. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que entender era que Pablo, siempre tenemos que entender que Pablo era un conocedor de las Escrituras. Pablo fue un discípulo de Gamaliel, era una persona instruida en las Escrituras, en las enseñanzas judías, y es lo que nosotros tenemos que hoy en nuestro contexto entender de lo que Dios nos está hablando con respecto a las enseñanzas, mis hermanos. Porque yo entiendo que en este versículo que Dios nos habla, nos dice: pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. Tenemos que ser santos. La pregunta es, ¿cómo somos santos? ¿Qué significa ser santos? Porque uno dice, la santidad no la voy a alcanzar. Pero Dios dice que nosotros tenemos que buscar la santidad. Tenemos que anhelar hacer las cosas buenas y la voluntad de Dios, mis hermanos. Muchas veces hacemos cosas que no están en la voluntad de Dios. Muchas veces están en nuestra voluntad, en lo que nosotros queremos hacer. Y eso es lo que tenemos que entender y tenemos que fortalecernos. Porque miren, les voy a leer en Primera de Timoteo, una parte donde Pablo nos está diciendo y nos está enseñando de la advertencia contra las falsas doctrinas. Y hay una parte donde él habla y nos dice, debes hacerlo así, para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Algunos se han desviado de esa línea de conducta, dice, y se han enredado, dice, en discusiones inútiles. Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. Hermanos, ¿cuánta gente en estos tiempos enseña palabra de Dios sin tener el conocimiento y el entendimiento y la guía de Dios? Muchas veces leen las Escrituras y sacan su interpretación de versículos sin contexto, sin estructura. Y aquí nosotros vemos, porque muchas veces nos han enseñado que hay cosas en la Biblia que están abolidas, que están fuera, cuando en realidad vemos que toda la Escritura es santa y nos edifica y nos forma en lo que es nuestro pensar cristiano. Y tenemos que pensar que aquí lo está afirmando, está diciendo, dice: ahora bien sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido. Tal cual, aquí nosotros vamos a ver, a medida que empecemos a desarrollar el estudio, nos vamos a dar cuenta que Pablo era perseguido. Y era perseguido, mis hermanos, no solamente por, en este caso vamos a hablar de la iglesia de Éfeso, sino que también era perseguido por los judíos. Porque él en un principio era un judío de creencia, de pensar que solamente los judíos tenían salvación. Solamente el pueblo de Israel era el pueblo que iba a tener redención. ¿Ya? Pero después dicen las Escrituras que Pablo fue escogido como apóstol para llevar la nueva también al impío, también al que no era de la nación judía. Y aquí tenemos que ver y entender, mis hermanos, que muchas veces se ha dicho que la ley no se cumple, que la ley no es parte, cuando nosotros sabemos. Y esto también nos lleva a un contexto de pensar en lo que es la ley, mis hermanos, en estos tiempos, nuestra ley que nos impone y que nos rige como país. Nuestros presidentes, nuestros ministros y todas las autoridades que tenemos, también tenemos que cumplir esas leyes, mis hermanos. En estos tiempos estamos viviendo tiempos difíciles con esta pandemia, con el coronavirus, y que muchas veces desobedecemos estas leyes, mis hermanos. Las autoridades nos mandan a tener que guardarnos, a tener que pensar que tenemos que cuidarnos, porque resulta que si nos exponemos o nos podemos contagiar a otros, porque muchas veces la gente dice: no, si no hay problema, yo no importa, yo no me voy a contagiar, saben que Dios está conmigo, Dios me inmunizó. Pero has pensado que podría ser una persona que sí contagia con un grado asintomático, donde no presentas síntomas tú, pero sí andas contaminando, y eso tú no lo sabes. Y no tenemos a ciencia cierta la verdad de poder saber si es que si eres inmune o no eres inmune a la enfermedad, como muchos cristianos dicen serlo. Entonces lo que tenemos que entender en ese contexto es que las leyes están hechas para cumplirse.
sino cómo diferenciaremos, porque más abajo, dice el apóstol Pablo, dice, tengamos en cuenta que la ley no se ha instruido para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, para los adúlteros, para los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros y los que juran en vano. En fin, la ley es para todos los que están en contra de la sana doctrina. Mis hermanos, la ley se hizo para eso. ¿Cómo puedo diferenciar yo lo que es pecado de lo que no es pecado? Siempre dicen, no, es que las nuevas escrituras, que Jesús hizo tal cosa. Mis hermanos, Jesús cuando predicaba y los apóstoles cuando predicaban con el Antiguo Testamento, con las escrituras. Los apóstoles andaban con los rollos, con la Torá. Esa era su enseñanza. Si usted mira todas las escrituras en estos tiempos, hacen mención a las antiguas escrituras. Y muchos dicen que es sombra de lo que ha de venir. Mis hermanos, en estos tiempos Jesús cumplió la ley, tan igual como nosotros. Tenemos que cumplirla. Hay muchas cosas que fueron abolidas, sí, fueron abolidas. Pero hay cosas que no han sido abolidas. Hay cosas que las escrituras dicen que fueron hechas perpetuas. Hay cosas que dicen que fueron hechas para el pueblo judío. Y hay otras que están hechas para nosotros. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender. Eso es lo que tú tienes que estudiar y escudriñar. ¿Tú crees que Pablo hablaba de que la ley no se cumplía? La ley decía que muchos estaban errados en lo que hablaban, los judíos. ¿Por qué? Porque ellos predicaban una ley y él reconocía que estaba bajo la misma situación. Predicaban cosas que les habían enseñado, pero que no se conducían de acuerdo a lo que habían enseñado en la enseñanza de hombre. El otro día que predicábamos les decíamos, hay tantas cosas que el hombre ha impuesto y que dicen que es cumplimiento de Dios. Y en las escrituras no están. Son enseñanzas de hombre. Dios lo predicaba. Muchas veces Jesús hizo mención a sus profetas y a sus apóstoles donde les decía, hay tantas cosas que se han dicho y que ha sido el hombre el que las ha establecido, no él. Entonces eso es lo que tenemos que entender. Y aquí nos dice eso. Además, dice que doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Tal cual tenemos que pensar nosotros, mis hermanos. Dios deposita confianza sobre nosotros. Él dice, te hago mi discípulo. Hay mucha gente que se llena la boca diciendo, somos discípulos de Él. La pregunta es, ¿qué palabra estás entregando? ¿Estás estudiando, te estás instruyendo en lo que Dios te está capacitando? ¿Estás leyendo las escrituras, estás entendiendo el contexto? Muchas veces entendemos y leemos que hay muchas cosas aquí que han sido mal interpretadas, porque nadie entendía el contexto de la iglesia en el que estaba. Porque vamos a leer en 2 de Timoteo, los primeros versículos donde estábamos leyendo, y así en adelante vamos a ver muchas cosas donde uno dice, ¿qué nos está tratando de decir el Padre? Pero llévala al contexto de una iglesia que estaba rodeada de una cultura donde había mucho paganismo. ¿Sabes tú el paganismo que existía en esos tiempos? En esos tiempos existía la cultura de la diosa Diana, de todo lo que eran los dioses griegos, de todo lo que era la grandeza de Diana en Efeso. Y ahí tú te preguntarás y dirás, ¿quiénes eran? ¿Ya? Primero te voy a decir que la iglesia de Éfeso, dice, geográficamente estaba ubicada en una población costera, occidente de Asia Menor, entre Mileto y Esmirna, importante centro comercial. Esto lo dice Hechos 19:1. Y aquí tú puedes ver que era una ciudad con puerto. Y aquí nosotros vemos que muchas veces las ciudades de puerto tienen una vida muy ligera, mis hermanos. Hay mucha prostitución, hay mucha vida nocturna, y que esa vida no lleva a ser cal. Además de eso, mis hermanos, cuando estudiaba antes de entrar aquí a la palabra, leía sobre la cultura de la diosa Diana y decía que tenían templos gigantescos, y en esos templos habían muchos sacerdotes y sacerdotisas que se dedicaban a la prostitución. Eran gente que se entregaba servicio de prostitución, servicio de adoraciones y culto al deseo carnal, al deseo humano.
Entonces tú puedes ver que este tipo de culturas se rodeaban y mucha gente que vivía en estas ciudades no se oponía a la enseñanza que quería entregar Pablo, porque habían empezado a evangelizar y a entregar, mis hermanos, ¿y qué es lo que hicieron? Empezaron a oponerse. Y si usted lee las escrituras se va a dar cuenta que hubo mucha oposición a lo que Pablo estaba enseñando, a la cultura y a las enseñanzas que habían contrarias a las enseñanzas que él estaba entregando. Fueron perseguidos, fueron masacrados. ¿Por qué? Porque mucha gente tenía negocios de esto, mis hermanos. Nosotros nunca hemos entendido, pero muchas veces nosotros en la religión también le hacemos negocio. Hay muchas iglesias, mis hermanos, que transan la palabra, que te invitan a diezmar y a ofrendar, y tú recibirás una palabra. Muchas veces dicen, Dios te va a bendecir si tú bendices a Dios. Mis hermanos, si tu corazón no es, si tu ofrenda no es de corazón, de nada te va a servir. Tú tienes que fortalecerte, tú tienes que entender que Dios tiene un propósito en tu vida. Y para poder conseguir ese propósito, tú tienes que seguir los mandamientos de Dios. Tienes que instruirte en la palabra para poder hacer su voluntad. Y Él nos pide que seamos santos. Así que no te avergoncéis de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por causa suya, dice, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Aquí nos damos cuenta que Pablo está motivando y le está diciendo a Timoteo que se fortalezca. Que a pesar de que puedan calumniarlo, que a pesar de que puedan decir, mira, tu maestro está en la cárcel y el Jesús que tú predicas se murió. Tú tienes que pensar que muchas veces vas a ser perseguido. Nosotros día a día somos perseguidos por estudiar de una manera distinta, por querer abrir nuestros ojos, mis hermanos. Yo te digo, lee las Escrituras y léelas bajo el contexto y la visión que tienes que darle. Porque muchas veces no entendemos qué es lo que sucedía en la ciudad de Éfeso. Muchas veces no entendíamos por qué Pablo hacía estas reprensiones, por qué Pablo enseñaba y decía, hijos míos, fortalezcanse, o hagan esto, no hagan esto otro, o apártense de esto. Porque muchas veces lo que le acontecía a esa iglesia en estos tiempos nos está aconteciendo. Dios dice que con amor, con paciencia tenemos que hacerlo. Aquí su escritura lo está diciendo. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Él lo permitió, Él lo dijo, Él lo quiso hacer sobre nosotros. Nada pudimos haber hecho nosotros para poder recibir este derecho a poder tener vida eterna. Nos concedió este favor en Cristo Jesús, nuestro Creador, del comienzo de los tiempos. Cuando el tiempo se inició, cuando Dios creó al hombre, ya estaba determinado todo esto, mis hermanos. Y ahora lo ha revelado, dice, con la venida de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. De este Evangelio he venido yo, dignado, heraldo, apóstol y maestro. Aquí le está diciendo Pablo quién era. Él era apóstol y maestro de las enseñanzas de Jesucristo. ¿Qué enseñaba Jesucristo? Muchas veces nos turbamos y entendemos y pensamos que es solo lo que Pablo decía. Pablo enseñaba lo que Jesucristo enseñaba. Y si tú buscas lo que enseñaba Jesucristo, Jesucristo enseñaba todo. Todo lo que se regía de acuerdo a las normas, a la ley. Él cumplió las leyes terrenales y las leyes que su Padre estableció. Por ese motivo, padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que he dejado a su cuidado. Aquí le está diciendo que Él no se avergüenza. Él sabe en quién creyó. Hoy yo te pregunto, ¿crees tú en el que te salvó? ¿Crees tú en aquel que perdonó tus pecados y que día a día
perdona tus faltas y perdona las mías. Nosotros tenemos que buscar hacer el bien, mis hermanos. Muchas veces nos llenamos de odio, de rencor, y tenemos que ver que tenemos que fortalecernos. Ya sabemos que todos los de la provincia de Asia me han abandonado, incluso Figelo y Hermógenes. Que el Señor le conceda misericordia a la familia de Onesíforo, porque muchas veces me dio ánimo y no se avergonzó de mis cadenas. Al contrario, cuando estuve en Roma me buscó sin descanso hasta encontrarme. Aquí vemos que Pablo da gracias a las personas que estaban con él. Yo hoy también le doy gracias a mi Padre que Él ha puesto gente que confía en nosotros. Así como también hay gente que nos ha abandonado, nos ha dejado solos. Pero ¿sabes qué? Dios nunca te va a abandonar, nunca te va a dejar. Padre, madre, hermanos, todos te pueden traicionar. Pero ¿sabes qué? Nuestro Redentor, nuestro Salvador, jamás te va a dejar. Al contrario, cuando estuve en Roma me buscó sin descanso hasta encontrarme. Eso hizo Onesíforo. Que el Señor le conceda hallar misericordia divina en aquel día. Tú conoces bien, muy bien, dice, los muchos servicios que me prestó en Éfeso. Sigue ahí reafirmándole lo que hacían por él. Lo que hacían por él. Entonces, nosotros tenemos que pensar, mis hermanos, que Pablo le estaba diciendo a Timoteo que confiara, que buscara la santidad, que siguiera el camino correcto, a pesar de todo lo que estaba ocurriendo. Mis hermanos, porque Pablo se estaba despidiendo de Timoteo. Pablo estaba en Roma prisionero. Pablo iba a morir y él sabía. Las escrituras dicen aquí más adelante que él le está diciendo que su tiempo llegó. Y él le está describiendo y lo está preparando para que él sea el que siga con las enseñanzas. Jesús dejó enseñanza a sus discípulos y sus discípulos a sus discípulos hasta el día de hoy, mis hermanos. Y Dios quiere que tú seas un discípulo de Él también. Y enseñes la buena nueva. Enseñes que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros y Él es vida eterna. Si tú confías, si tú crees en Él, Él te redimirá. Él te reivindicará. Él te levantará. Él te va a fortalecer. Pero de ti depende, mi hermano, que creas y que hagas su voluntad. Porque muchas veces, mis hermanos, decimos, sí, yo creo en Jesús y todo. Aquí hemos visto que hay muchas veces gente que habla hipócritamente. Hay gente que no es de corazón. Aquí la palabra lo decía, lo estábamos leyendo. Que tiene que ser con honestidad del corazón, con fe, con convicción. Es lo que necesitamos. No necesitamos esa hipocresía de decir, hermano, yo te estimo, te quiero, y tú ves el actuar del hermano. No te llaman, no se preocupan, no importa lo que tú estés pasando, no están ahí. Y después, mis hermanos, se llenan de justificaciones, diciendo te iba a hablar, te iba a llamar, sabes que estoy pendiente de ti, es que he tenido mucho que hacer. Mis hermanos, todas esas son justificaciones. Que Dios nos ayude a poder ser sinceros de corazón y poder buscar y ayudar y amar a nuestro prójimo, porque era lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Después le habla, seguimos en el capítulo 2, donde le dice un buen soldado de Jesús. ¿Qué es lo que hace un buen soldado de Jesús? Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Aquí vemos que le está diciendo, del testimonio que han dado muchos, de lo que yo te he enseñado y de lo que has visto, de eso enseña. Y enseña a la gente confiable. Que Dios te dé el discernimiento de a quién enseñarle, porque muchas veces, mis hermanos, la palabra la van a tomar en vano. No la van a usar. Y mis hermanos, en estos tiempos tienes que instruirte. Porque van a venir muchos engañadores, muchos a entregar palabras. Muchos van a decir, Dios te bendice, Dios te quiere prosperar, Dios te quiere... Sí,
pero tienes que obedecerlo. Tienes que entender que Él dijo que hay un bien y un mal, porque si no, no sé qué haces aquí. Si tú no crees que hay un bien y un mal, ¿de qué estás hablando? Si se dice que esta lucha no es carne ni sangre, sino que es espiritual. Tienes que pensar que hay muchas cosas que a Dios no le agradan que haces. Pero Dios no te desecha por eso. Dios lo que te está pidiendo es que cuando Él te da conocimiento, Él te limpia, te libera. Fue lo que hizo en el madero. Para que tú puedas ahora ir con libertad a hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas. Bajo su voluntad, mis hermanos. Porque muchas veces esperamos que bajo nuestra voluntad. O decimos, yo en mi corazón creo que a Dios le agrada. ¿Saben qué, hermanos? Dios dice, muchos hermanos dicen, es que Dios entiende mi situación. ¿Y no será, hermano, que te estás justificando? ¿No será, hermanos, que la flojera, que esa atadura espiritual que hay sobre tu vida no te deja moverte y para ti es una justificación decir, es que Dios sabe lo cansado que estoy, es que Dios sabe lo que he sufrido? ¿Cuánta gente sufre como tú o más que tú? No estoy desmereciendo el sufrimiento que tienes, pero escucha a otro hermano y te vas a dar cuenta que a veces su prueba es mucho mayor que la tuya. Y nosotros lo único que hacemos es quejarnos, maldecir a otros con nuestras palabras. El otro día les hablaba lo que significaban las palabras al aire. Y las escrituras, cuánto persiguieron a David por esas enseñanzas. Fortalécete. Comparte nuestro sufrimiento como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a sus superiores se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. Yo aquí me preguntaba y decía, ¿qué estás haciendo? Mis hermanos, un soldado tiene que recibir órdenes. Sea la orden que sea y lo que signifique, él tiene que seguir de acuerdo a las instrucciones que se le dieron. Porque si él empieza a hacer cuestionamientos y a sentir emociones, no va a poder cumplir esas órdenes. Piensa lo que Jesús te está diciendo. Te está diciendo que cuando un atleta corre, si él corre de acuerdo a sus normativas y no las normativas que establece la carrera, ¿tú crees que va a salir vencedor? Porque si él cree que puede partir primero que los demás sin respetar lo que la carrera está diciendo, te estoy hablando de las leyes y de las normas que establecen las escrituras, ¿cómo vas a saber que va a obtener el galardón? ¿Cómo va a llegar al final si él siempre pensó y cuando lleguen al final y Dios le diga, tú sabías que no tenías que hacer esto? Es que perdón, padre, yo salí corriendo nomás y pensé que tenía que correr. Te va a decir, ¿leíste las escrituras? ¿Entendiste lo que te dije? ¿Entendiste al profeta que te mandé a hablar? ¿Entendiste la predicación que te entregaban los hermanos? ¿Estudiaste, escudriñaste, fuiste a ver si lo que te estaban diciendo era verdad? ¿Abriste las escrituras y leíste los versículos y corroboraste con las escrituras si es que lo que te estaban diciendo era verdad? ¿Entiende el contexto de las escrituras, mis hermanos? Estaban siendo perseguidos por la oposición, por culturas demoníacas que habían alrededor, en una cultura griega distinta porque estaban en otra parte, en otro país. Tienes que pensar qué significaba todo esto. Muchos tenían negocios establecidos alrededor y cuando Pablo empezó a llegar a predicar y empezaron los discípulos de él a entregar conocimiento, la gente que estaba alrededor se levantó. Se levantaron judíos ortodoxos y gente que había en ese alrededor también y hicieron maleficios y todo lo demás. Y las escrituras lo dicen. Dicen que hubo transformación de ellos. Si te quedan dudas después tienes que leer Hechos. Del versículo 19 en adelante habla de todo esto que te estoy diciendo. ¿Qué ocurría? Pero es tan corto el tiempo que no podría seguirte leyendo todos los pasajes y las escrituras que hacen referencia. Pero si tú colocas en Google y buscas las escrituras o en las Biblias audibles o escritas que hay en todo internet, vas a encontrar y haz referencia para que te arroje los capítulos más cercanos y puedas tener referencias para poder buscar lo que te estoy diciendo. Ningún soldado que quiera agradar a un superior se enreda, dice, en cuestiones civiles. El labrador, dice, que trabaja duro, tiene derecho, dice, a recibir primero
primero parte de la cosecha. Yo leía en otra versión que decía que primero, para poder recibir frutos, hay que trabajar. Hay que trabajar. Tienes que esforzarte. Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. No dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio, por lo que sufro, dice, al extremo de llevar cadenas como un criminal, pero la palabra de Dios no está encadenada, así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloria y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Aquí Pablo le está diciendo que a pesar de estar prisionero, a pesar de la oposición que hay de que las Escrituras y la palabra sea revelada a nuestras vidas, te pueden encadenar, te pueden vituperiar, te pueden acallar, pero la palabra jamás podrá ser callada. Fortalezcase, hermano. Este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Aquí nos está diciendo que si morimos en Cristo Jesús, en el que creemos, viviremos. Es lo que necesitamos. Necesita morir ese hombre, esa creencia mundana, ese creer antiguo, esa formación y esa enseñanza, mis hermanos. Reflexiona y piensa. Piensa cuántos años llevas en la religión y qué es de tu vida. Cuántas enfermedades portas en tu vida y tú dices, Jesús vino a hacerte sano. ¿Y por qué esa sanidad no se ha hecho efectiva en ti? Y no te estoy acusando de que hay una falta en ti, sino que puede ser que todavía hay ataduras en tu vida y no has sido capaz de soltarte. Que nuestro Padre Eterno nos ayude a entender que Él, y solamente Él, es el camino para poder llegar a nuestro Redentor. Y que todo esto estaba establecido. Que el contexto de las Escrituras nos van a entender muchas veces qué nos está diciendo. Porque yo cuando estudiaba esta palabra leía distintos versículos, leía distintos libros y me daba cuenta en muchas partes que la gente saca de contexto lo que se decía, mis hermanos. Mira a Éfeso, ¿y quién era Éfeso? Mira en Apocalipsis lo que se decía de Éfeso. Y piensa por qué Pablo después estaba diciendo por qué. Porque se empezó a levantar división, se empezó a levantar oposición. ¿Tú crees que esta gente que abandonó a Pablo no siguió buscando un evangelio? ¿Pero no será que empezó a buscar un evangelio que les fuera más fácil? ¿O por qué tú crees que los judíos seguían imponiéndole normativas de hombres, de ancianos, a la gente y la aprisionaban más con cadenas? Porque les imponían cosas que los hacían más difícil llevar el evangelio. Hermanos, muchas veces te dicen es que estás lleno de ataduras, estás con apariencia, con vanidad, con mundanidad. Y tú ves que el evangelio solo se contradice, mis hermanos. Tú ves iglesias por todos lados y todas piensan distinto. Unas te permiten maquillarte, te permiten usar pantalón, te permiten que los hermanos vayan con polera, manga corta. Otros permiten instrumentos, en la otra no. Y sabes que unas a otras se pelean. Una iglesia se divide de un hermano con otro y forma una nueva iglesia. ¿Tú crees que a Dios le agrada eso? ¿Tú crees que Dios está en esas iglesias que se forman? ¿Cuántos espíritus y maldiciones arrastran de un lugar a otro? Y después se preguntan por qué estamos aquí. ¿Por qué no tenemos el respaldo de Dios? ¿Te has preguntado de dónde naciste? ¿Te has preguntado cómo te formaste? ¿Qué te rige? ¿Qué hay en tu atmósfera espiritual? Mis hermanos, yo en la iglesia cuando estábamos, antes del tema del COVID, oraba. Y al grupo de intercesión Dios le revelaba que había un manto y una atmósfera sobre la iglesia que no permitía muchas cosas. Y tú preguntas, ¿de dónde salen esas cosas? ¿De dónde se arrastran esas cosas? Yo no les conozco. No sé los orígenes de la iglesia en la que yo estoy, porque soy nuevo en ella.
Pero ahí es donde tenemos que luchar para que Dios nos dé el discernimiento y podamos atacar espiritualmente y podamos ser liberados. Porque la iglesia somos nosotros, mis hermanos. Nosotros, cada uno formamos la iglesia. No el local, no el templo, eso no es la iglesia. No es el pastor, no es la pastora, no es el evangelista usado, no. La iglesia somos todos. Porque ¿sabes qué? Yo muchas veces los dije delante de los púlpitos. ¿Sabes qué? Se llenan la boca diciendo que Dios los usa y que aquí y que allá. Y ¿sabes qué? La gente afuera llena de pecado pidiendo ser liberada y no puede ser liberada. Y cuando entran a la iglesia empieza la gente a resquinar la nariz. A decir, pero ¿cómo entra esta prostituta? ¿Cómo entra este borracho? ¿Cómo entra este drogadicto? Ay, es que mírala cómo viene, mira cómo está este, mira cómo está este otro. Y tú te has preguntado cómo estamos nosotros. Cuando Dios le muestra a sus profetas, todos encerrados en prisiones individuales, cada uno con nuestros demonios. Cuántos hermanos con secretos ocultos, con pecados, con discordia, con lenguas. Cuando yo leía en las escrituras que Dios decía, el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia de Timoteo y le decía que no hablaran con lengua mentirosa, que no fueran mentirosos, que no fueran hipócritas, que no fueran calumniadores, que fueran honestos, que fueran sinceros de corazón, que hablaran con amor, con dulzura. Y lo primero que hacemos es echar afuera a la gente que no piensa como nosotros. Que no hay tolerancia entre nosotros, hermanos. Estamos solos porque nosotros pensamos de una manera. Porque mi otro hermano no, es que él cree de otra manera. ¿Y tú crees que no le servimos a un mismo Dios? ¿Tú crees que tú tienes la verdad y que tus enseñanzas son solamente verdaderas? Que Dios nos haga entender, que Dios nos haga comprender qué es lo que Él quiere de nuestras vidas. Y que Él, en este versículo que nos entregó, donde nos decía que tenemos que buscar la santidad. Y hermano, reflexiona hacia tu vida. ¿Cómo es tu trato con los demás? ¿Cómo eres tú con tus padres? ¿Cómo eres tú con tu prójimo? ¿Cómo eres tú con las enseñanzas? ¿Sabes qué? A la luz de las Escrituras nos hablaba que la ley es la que nos mide de saber si somos impíos o somos cumplidores de la ley. Si somos los que obedecemos los mandamientos, mis hermanos. Si solo un mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre, ¿los honramos? Con todo lo que estamos viendo ahora, mis hermanos. ¿Cuántos ancianos abandonados? ¿Cuántos asilos llenos de personas? Y tú te preguntarás, ¿tienen hijos esos ancianos? ¿Qué pasa, mis hermanos, con el primer mandamiento que dice amarás a tu Dios por sobre todas las cosas? Cuando yo miro ahora y la gente dice, tengo tiempo y no sé qué hacer, estoy encerrado, y duermen, ven películas, pierden su tiempo haciendo cualquier cosa y no escudriñando, no estudiando. Porque estas palabras, estas predicaciones no las escuchan. Pero mira una película, mira Netflix, mira lo que sea. Prefieren eso. Y uno pone en balanza y dice, ¿cuál es todo el tiempo que le estás dedicando? Yo no digo que tengas que dedicarle el día entero a Dios. Pero sí deberías pensar que esos minutos que le dediques sean de calidad. Y que Él haga sobre tu vida. Y que Él te bendiga y que Él te fortalezca. Y como decía su palabra, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. Él te salvó, no mereciéndolo. Piensa en el contexto. Piensa tú que no eres judío, que eres no teníamos derecho a nada. Y dice que Él vino y murió por ti. ¿Y qué? ¿Porque te encontró mejor que los judíos? ¿Que el pueblo de Israel? ¿Crees eso? ¿Te crees ahora que eres cristiano, que eres mejor que los judíos? Cuando si tú lees las escrituras y las profecías que tiene el pueblo judío, te vas a dar cuenta que es el primero que Dios tiene en consideración. Cuando las escrituras dicen que tienes que bendecir al pueblo de Israel. O mira al pueblo de Israel cómo está bendecido. Viven casi en un desierto y florecen, tienen las mejores frutas, tienen la mejor ciencia, tienen la mejor guerra, tienen agua, tienen de todo. Y tú te preguntas, ¿por qué están bendecidos? ¿Has escuchado de un judío que sea pobre?
Y mira a los cristianos. Mira a los que se dicen cristianos. ¿Y qué? Porque confundes y dices que tienes que anhelar las bendiciones espirituales, hermano, no las materiales. Porque la Escritura dice que todo lo demás será añadido. Deja de escuchar palabras que te dicen te bendeciré, recibirás bendición, cuando ya Dios te habló y no hay tiempo. ¿Qué estás haciendo para cambiar tu manera de pensar? ¿Qué crees que porque Dios te va a bendecir no te vas a acordar de Él después diciendo, ahora voy a resarcir mis caminos, ahora voy a confesar mis pecados y voy a pedir perdón? Ahora sí voy a dejar de hacer el mal y voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer. ¿Eso es lo que crees? Piensa. Piensa qué es lo que Dios hoy día te está hablando. Fortalécete, porque Dios no humilla a nadie. Dios no avergüenza a nadie. Dios es misericordia. Y el día a día pone sus profetas, pone sus apóstoles, pone a sus discípulos, a los atalayas, para que hablen, a tiempo y fuera de tiempo. Porque Él en estos tiempos nos tiene en un proceso de aprendizaje, en un proceso donde nos está instruyendo, nos está diciendo esto que viene es más difícil y tienes que fortalecerte. Y solo en Él podemos, mis hermanos. No en el pastor que ora por ti, no en la iglesia que se restaure. No, mi hermano, esto es individual. Que mi Padre eterno te bendiga. Esta es palabra de Dios y vamos a pedirle a nuestra hermana Viviana que haga una oración para que cierre esta oración y predicación. Dios nos bendiga, amados hermanos, en este día, domingo. Tremenda palabra de parte del Señor. Hacemos las cosas todas para la honra y gloria del Señor. No para alabar ni exaltarnos nosotros. Amén. Vamos a orar para que esta palabra transforme nuestras vidas, las haya caído en tierra fértil. Señor, en el nombre de Jesucristo, vamos ante tu presencia, Padre de la gloria, para darte gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias, Padre, porque un día más tú has tenido misericordia de nosotros, porque nos has guardado, Señor, porque tú eres el que da, Padre eterno, en abundancia a los tuyos, Señor. Tú dices, Padre eterno, tu palabra dice que tú habitas al abrigo nuestro, Padre. Tú nos guardas, tú eres el que nos cubre, tú eres el que nos protege. Padre, que el que habita a tu abrigo morará bajo tu sombra, Padre Santo. Amén. Estamos ante tu palabra, Señor. Sí. No buscamos nada más que no sea aprender y conocer de tu palabra, Padre Amén, mío. Sí. En el nombre de Jesucristo, Señor, declaramos, Padre eterno, que esta palabra cae sobre tierra fértil, Amén, Padre sí. amado, que hay transformación en las vidas, Padre, que el entendimiento fue abierto y el discernimiento también, Padre. Amén. Permite, Señor, que la atesoremos como un tesoro muy preciado, como algo, Padre amado, invaluable. Así. Y que no, Padre, la desechemos, que no seamos oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra. Amén. Te pedimos tu bendición en esta tarde, en el poderoso nombre de Jesucristo Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga, amado hermano, el Señor te guarde, te prospere y seas bendecido. La bendición de Dios no es material, la bendición de Dios es espiritual. Amén. Amén. Esa es la importante, esa es la que debemos anhelar en nuestros corazones. Te bendigo en esta tarde, te invito a que puedas seguirnos a través de Instagram, Facebook y YouTube, Palabra que da vida. Y el día de mañana, con la ayuda de nuestro Padre Eterno, nos reunimos nuevamente a las 5 de la tarde para seguir estudiando las puertas de la ciudad de Jerusalén. Amén. Si te gustó el contenido de este canal, te invito a que puedas darle like a este video y si te interesa seguir estudiando con nosotros, puedas suscribirte apretando la campanita para que te llegue la notificación cada vez que subamos videos. El Señor te bendiga, que estés muy bien. Shalom, shalom.